Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a esto que es mi canal, Ricardo TV, y ahora también, por supuesto, tu canal. Hoy estaremos desfragmentando la entrevista que diera el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, el doctor Guillermo Adame Calderón, a un medio de comunicación, al canal 10 de televisión, en un programa que se llama Aclarando Amanece. Se transmite todos los sábados. Te voy a dejar el link para que veas la entrevista íntegra. Yo voy a desfragmentar lo que consideré más importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tocó el tema de los aviadores, el tema de la venta de plazas, el tema de los arrestos o posibles arrestos, de demandas, de con quién va a dialogar y con quién no, si toman la secretaría, en fin, está muy interesante. Así es que vamos a iniciar con este primer fragmento de entrevista. De entrada, recordemos, la mitad de estos 2,000 millones, para recordar un poco, son casi más de 6,000 laudos perdidos. Wow. Perdidos, son o muchos, sea, que tienen que pagar. Que se tienen que pagar porque ya es un laudo, ya no es algo que está en juicio, algo que está todavía que te puedas defender. No, ya el juez dijo, eres responsable y paga. ¿Cómo puede ser posible que de 6,000 juicios los pierdas los 6,000? ¿Y cuánto dinero es? Ahí son 1,000 millones de pesos, tirados prácticamente así, porque debo decirte algo, En el caso de los maestros estatales, sí eran procedentes sus pagos. Okay. Ahí sí, porque hay que decirlo como es. Había un derecho de un quinquenio que a través de los años no se les fue reconociendo por X razones de muchos años atrás, y que ellos efectivamente a través de un juicio laboral lo ganan. Pero luego, algunos abogados, aprovechando una laguna legal que se tenía en la propia ley, meten también a este derecho a los profesores federales. ¿Y de los federales cuántos eran? Eran bastantes también. No recuerdo ahorita el número de unos y otros, pero sospechosamente se pierden todos los juicios. Nada más ahí son 1,000 millones de pesos. O sea, ¿se pierden, usted considera, porque hubo un propósito de una ganancia? Sí, probablemente. No lo puedo asegurar, pero pues hay historias. El primer tema pues ya es controversial, los quinquenios. Y aquí hace una diferenciación entre la sección 44 y la sección 12. En la 44, que es estatal, desde 1965 se nos debió haber pagado los quinquenios y resulta que no se ha hecho, de tal manera que en cuanto tú pusiste tu demanda, pues automáticamente ganas el pleito, porque no hay manera de justificar el que no se te haya pagado. Dice que se colgaron los compañeros federalizados. Yo estuve viendo la transmisión en vivo de esta entrevista y había algunos abogados o licenciados que estaban comentando, no es cierto que todos fueron casos que se perdieron a propósito, los argumentos también cuentan. Entonces, lo que sí es cierto es que se adeudan 1,000 millones de pesos que no se le han pagado a muchos trabajadores. Han ido pagando, según entiendo, se va teniendo el recurso, se les va pagando a unos y se les queda adeudando a otros tantos. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Hacían retenciones de seguros de vida, retenciones de impuestos, o sea, el ICR que se da Hacienda, retenciones de muebles, porque hay en la Secretaría muchos convenios con financieras, con mueblerías, con todo ello, donde el maestro va y compra una recámara, un refrigerador, y tiene la facilidad de que se lo vamos descontando por nómina. Entonces la autoridad tomaba este dinero y en lugar de regresárselo a la mueblería, a Hacienda, al ISSSTE, a Fonacot, en fin, a quien fuera, se llevaban el dinero a la Secretaría de Finanzas para pagar no sabemos qué. Bueno, esto ya lo había mencionado el secretario de Educación en otras entrevistas y aquí en el canal yo te lo di a conocer, por supuesto. La pregunta que todos estábamos esperando es, bueno, ¿y cuándo se va a comenzar a pagar lo adeudado? ¿Cuándo se van a hacer los abonos chiquitos? ¿Cuándo se va a dar a conocer la programación de pagos? Porque hasta el momento son 2,000 millones de pesos, bueno, 2,000 y cachito,
que no se han pagado y no hay fecha fijada todavía en estas mesas de diálogo que ha entablado la sección 44 con la SED, o sea, la Secretaría de Educación del Estado de Durango, para ver cuándo van a hacer la programación de pagos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se hacen las retenciones, se quedan en finanzas y luego, cuando ya llegamos nosotros, andan atrás de los maestros cobrándole las aseguradoras, las mueblerías, Fonacot, Hacienda, el ISSSTE, y es cuando descubrimos el gran fraude del sexenio. Nótese las palabras que eligió para designar este suceso. El gran fraude del sexenio, así lo consideró. Y efectivamente, dentro de las cosas que describió, también le faltó decir que no se habían pagado las cuotas sindicales, sí, a la sección 44, no se pagó Forte, FOBI, pensiones que por cierto está requiriendo un ajuste para no descapitalizarse, requiere una adecuación. Y si no se le hace en este momento, nos va a volver a pasar lo que en comités seccionales anteriores. Lo tendremos que hacer a fuerza y se tiene que hacer un ajuste idóneo, adecuado, que no perjudique a los trabajadores de la educación, en este caso, pues concretamente de la sección 44. Y de ahí, pues ya se derivaron diferentes actuaciones. Primero, checar, revisar, investigar, y luego hacer las denuncias correspondientes. ¿Cuántas denuncias hizo usted? 22, no sé cómo llamarle, no soy abogado, líneas de investigación, sospechas. Sí, pues las denuncias como funcionario usted tiene la obligación de hacer los señalamientos ante Fiscalía Anticorrupción, la propia Fiscalía General del Estado y que ellos procedan. Así es, entregué esos 22 expedientes a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción. Han existido algunas detenciones, ha habido algunos procesos y hay algunas otras situaciones que todavía pues están por pasar. Como el ¿Cuántos caso funcionarios de los detuvieron de la Secretaría de Educación? Pues está el más importante que se dio de manera inmediata fue el exdirector administrativo de la Secretaría de Educación, que fue detenido y que está en proceso. De ahí recuerdo, apenas llegamos, estuvo vinculada al proceso una persona, una mujer, por venta de plazas, y todo lo demás está denunciado. Hay algunas órdenes de aprehensión que pues están en la búsqueda de las personas. El caso específico es del extesorero. El exsecretario de Finanzas. Que es hacia donde marca más este asunto, porque él pues estaba bajo la custodia de todos estos recursos y les dio una utilización diferente, ¿no? Y son muchos casos, te puedo hablar, llega un recurso de la Federación que se llama FONE, que es el gasto operativo de la Secretaría, y por ejemplo, 2 meses se lo llevaron a finanzas completito así. ¿Cuánto es? Esos son alrededor de 22 millones mensuales. No, bueno, pues es mucho dinero. Sí, y los tomaban. De 2 meses los desaparecieron. Son 40 y tantos millones. Entonces, ese dinero no solo es el monto, es que no puedes tocarlo, es dinero federal. Tiene un destino. No, está etiquetado. Cuando los recursos están etiquetados y lo destinas a otro rubro, así sea una emergencia, es un delito. Es lo mismo que pasó con las participaciones municipales. Todo esto que está diciendo el secretario de Educación ya lo había mencionado anteriormente. Está simplemente haciendo un recuento de lo que ya dijo y de lo que ya transmití yo en este canal, y todos los medios de comunicación pues lo publicaron. Lo que resalta aquí es lo que hay en cuestión de detenidos, es decir, el exdirector administrativo de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, una mujer por venta de plazas, el exsecretario de Finanzas, a quien se le ha girado orden de aprehensión y quien, según esto, es a quien apunta ser el responsable, puesto que él tenía la custodia de todos los recursos y les dio una utilización diferente para la que venían etiquetados. Recordemos que tomó recurso federal con una etiqueta y lo usó en otra cuestión muy diferente. Eso automáticamente es un delito. Otro caso que destaca es el del FONE, que es federal también, por supuesto, y que durante 2 meses se lo llevaron ahí a finanzas, sumando un total de 44 millones de pesos. Apenas iniciamos los trabajos de revisión este día 30 de mayo, este pasado 30 de mayo. Se retiraron de pago de cajero
cerca de 400 personas y se les hizo su cambio a cheque para obligarlos a que se presentaran a las oficinas de la Secretaría de Educación, poderlos conocer porque no fueron localizados ni en las escuelas ni en los centros de trabajo, y que nos indicaran qué funciones realizan, dónde están y para quién trabajan, sus horarios y todo. Hay hallazgos, hay hallazgos. No puedo ahorita dar todavía datos muy duros porque la investigación apenas inicia, pero en estas primeras alrededor de 300 y cachito personas que se han ido ya citando, sí encontramos cuestiones, por ejemplo, no voy a dar nombres porque sí, pues vamos a iniciar cuestiones, pero por ejemplo, de los casos más críticos, pues encontramos la primera cédula falsa, el primer título falso. Luego encontramos de ahí una persona que falleció desde hace ya varios tiempo y sus hijos siguieron cobrando a través de la tarjeta en el banco el salario de él. ¿Y ya tiene tiempo que ha fallecido? Ya tiene tiempo. Encontramos personas que, dos casos que estaban enfermas, ya no pueden ir a trabajar. La ley nos marca que el ISSSTE las debe cobijar. Para eso la dependencia paga quincena a quincena los servicios médicos y los fondos de pensiones para que sea esta institución. Cuando tú te jubilas o cuando no puedes por alguna incapacidad de algún tipo de enfermedad realizar tu función, es el ISSSTE quien lo tiene que cubrir. Entonces no se reportaron ante el ISSSTE. Estas personas no se reportaban ante el ISSSTE, aprovechando las bondades del sistema, siguieron cobrando completos sus salarios durante buen tiempo. ¿Cuántas son? ¿Dos? Son dos personas, son de los casos así que recuerdo, sí hay hallazgos, pero estamos en espera porque pues tienen derecho para venir toda la quincena. Hay 42 personas que no se han presentado. Ya estamos a día 10 y en 10 días no han ido a recoger su cheque. De este primer bloque de 400, nos faltan alrededor de 100 personas que estamos ahí. O sea, como 50 ahorita han encontrado ahí detalles. Sí, de los 42 que no se han presentado y 8 personas de casos así aislados que se dan. Entonces, pues sí hay hallazgos importantes porque pues de aquí nosotros vamos a esperar toda la quincena. Dice que hay que respetar los derechos de los trabajadores y es correctamente, así debe de ser, porque muchos de los que ahí aparecen, por supuesto, estaban en una institución y se cambiaron a otra, y entonces como no sigan apareciendo en los listados anteriores, dicen pues aquí falta una persona, entonces sí tiene que revisarse y sí tienen que preguntarles personalmente dónde están ubicados. Dice también que no puede dar datos duros porque apenas se está investigando o iniciando la investigación, mejor dicho, pero que sí hay hallazgos actualmente. Este periodo de búsqueda durará 5 quincenas. Estos hallazgos, que es una palabra que le encanta al secretario de Educación, incluyen una cédula y un título falso. Además, una persona fallecida y sus hijos o sus deudos seguían cobrando las quincenas. Además, 2 personas que ya no podían trabajar, pero que no hicieron el trámite en el ISSSTE y alguien los cobijó para que no se presentaran a trabajar, pero debieron de haber hecho el trámite en el ISSSTE para obtener lo que antes era la incapacidad total y permanente y ahora es llamada enfermedad incapacitante irreversible. Además dice que hay 42 personas que no se han presentado por su cheque, seguramente porque no existen y no van a recoger su cheque porque son aviadores o porque no han podido hacerlo y no han querido, aunque claro está que si son aviadores pues y anteriormente cobraban vía depósito en la tarjeta, pues tienen los nombres de quién son esas personas y podrán dar con ellos, pues para que respondan por ese dinero que se han robado. En el caso de las cédulas falsas, sí, pues ahí nosotros sí, la persona, es que son dos cuestiones. Soy ingeniero, pero la vida también me ha enseñado un poquito de derecho laboral. Fui director de recursos humanos, recordemos, en gobierno del estado. Le conozco un poco al manejo sobre todo el manejo de personal. Si presento yo una denuncia en el plano laboral y doy de baja a la persona que tiene la cédula falsa, seguramente el juicio me lo va a ganar. Porque la autoridad me va a decir, ¿por qué no le revisaste sus documentos al llegar?
¿Por qué durante 15 o 18 años que trabajó en tu secretaría no lo detectaste? Entonces, ahí lo vas a perder. Pero si yo hago una denuncia de carácter penal por usurpación de funciones, sí, ahí puede ya proceder y ahí sí poder entablar algún diálogo, decir, bueno, pues déjeme su renuncia, váyase, si no quiere, pues terminar en prisión, ¿verdad? Entonces son hechos ya que los abogados van a tener que revisar qué es lo que más le conviene a la Secretaría para ir corrigiendo esta situación. Ya vemos pues cuál va a ser el proceder en muchos o en todos los casos, ¿no? No solamente en el caso de los que tienen documentos apócrifos o falsos. Te van a llamar a dialogar y te van a avisar que serás demandado legalmente, no laboralmente, porque ya sabe él que los casos los van a perder, puesto que te dejaron trabajando ahí 10, 15, 20, 30 años, los años que tengas. Entonces, legalmente te van a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a demandar por usurpación de pensiones y vas a ir a la cárcel si pierdes el caso. Entonces, la negociación que van a hacer contigo es, pues preséntame tu renuncia y así te van a sacar de la secretaría. 3 casos de personas que dicen, oye, pues yo estaba listo, pero nadie me dio mi ubicación. Díganme a dónde me voy a trabajar. O sea, estaba esperando, pero mientras le llegaba el pago. Que me digan, a ver, no, y cobraron. Bien y buen tiempo. Y aguinaldo. Dice, oye, ¿y usted dónde está? No, pues no estoy en un lado porque nadie me dijo dónde iba a estar ubicado. O sea, cosas de esas hemos estado escuchando. Otro hallazgo que menciona el secretario de Educación, son estas 3 personas que no están acomodadas en ninguna institución y que, según entiendo, se fueron a presentar ahí y dijeron, bueno, lo que pasa es que aquí estoy, pero no me han asignado en ningún lugar, estoy esperando de que me manden a trabajar, pero como no lo han hecho, pues aquí estoy. Por eso no estoy ubicado en ningún lado. Aunque claro, pues ellos seguían cobrando sus quincenas. Y de hecho, pues muchas personas que estaban acomodadas de esta manera o que estaban laborando o estaban, ¿cómo se dice?, de aviadores, porque pues no estaban ubicados en ningún lado, pero sí estaban cobrando. Había muchos casos, pero se alcanzaron a acomodar antes de que llegara el reordenamiento, entonces pues ya no fueron puestos en evidencias. De momento hay estos 3 casos que nos platica el secretario de Educación. Cuando estamos en un espacio así, debemos de entender que debemos de tener canales de comunicación para escuchar cualquier problema, el que sea. Todo mundo tiene derecho a expresarse. Uno, pues, en buscar dar soluciones cuando así proceda o saber decir que no cuando es improcedente. Lo vimos con las peticiones, por ejemplo, de los muchachos de Aguilera, ¿verdad? Un asunto que no iba a entrar yo a negociar hieleras y relojes y iPad y cosas así, ¿no? Bicicletas y todo ello. Nos acaba de pasar el caso con inglés. Yo creo en el diálogo, creo en la negociación, pero no creo en la presión. O sea, no se vale ir a negociar cuando te ponen una pistola en la cabeza. Oiga, queremos venir a negociar, secretaria, pero ya le agarramos la secretaría. No, pues ahí quédense con ella. La secretaría tiene muchas oficinas por toda la ciudad. Me voy de ahí, trabajo en otro lado y trabajo en otro. Cuando quieren soltar la secretaría y dialogar de veras, es cuando entro a platicar con ellos. Aunque se la tomen ahí semanas y meses. Pues que se quedan con ella ahí. Obviamente dependerán los problemas, si tienen razón o no, Sujei. Porque también hay elementos cuando se tienen razones. Por ejemplo, yo lo dije claramente, simpatizo con la lucha de los maestros de inglés. A mí me gustaría que tuvieran plazas, que tuvieran aguinaldo, que tuvieran vacaciones. Todas sus prestaciones como los otros maestros. Todas sus prestaciones como el resto de los maestros. Ellos, desgraciadamente, vienen del Programa Nacional de Inglés del PRONI, que es federal y que trae sus reglas de operación. Entonces, está bien si nos hubiésemos sentado a platicar, pero estábamos en una mesa de diálogo y de repente al siguiente día toman la secretaría. No, dije, pues yo también me retiro del diálogo. O sea, nosotros estuvimos platicando con ellos un jueves en la tarde, empezamos los diálogos y de repente un viernes amanece cerrada la secretaría. ¿Por qué piensa a veces o se tiene esa costumbre que cerrando una oficina de gobierno se van a arreglar las cosas? Y al menos en la Secretaría de Educación no es el perfil del secretario para resolver así. O sea, negociar no es presionar al otro, es así, tácitamente, ¿verdad? Venir, ponerle a alguien una pistola en la cabeza, oye, vamos a negociar.
pues no, ¿verdad? Eso es forzar a alguien a realizar algo que yo quiero. Y finalmente, ¿qué pasó con los maestros de inglés? Terminamos en una mesa de diálogo una vez que soltaron la secretaría. No habrá mesas de diálogo con quienes tomen la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Es más, dice que se queden con ella ahí. Esa es la firme postura que tiene el secretario. Puso de ejemplo incluso a los Teachers Prony, también a los muchachos de Aguilera. No puso de ejemplo a los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que también fueron a tomar secretaría, y además las oficinas del UCICAM. A ellos no los puso de ejemplo. A estas dos organizaciones sí, Teachers Prony, Aguilera e incluso CADI. No se les va a pagar esa quincena, y no porque no se quiera o porque no se tenga el dinero. El dinero sí, ahí porque está. Es 1 millón y pico, ¿no? Era 1 millón y pico, el dinero ahí está, llegaron 32 millones de pesos para ejercer en el programa de inglés. Pero si yo tomo 1 millón de pesos y lo pago en vacaciones, yo tengo luego, ¿qué? Resolver la demanda, la injustificación de ese pago, porque me salí de las reglas de operación. ¿Qué hice? Hice la consulta a México. Mandé un oficio solicitando me ayudaran a pagar esa quincena, y la federación me contesta, no lo puedes hacer. Y aquí empezó algo interesante. Empezó a decir qué pasó, cómo pasó y a qué arreglos llegaron. Esto, pues pocas veces, la verdad, lo he visto yo. Hoy sí lo veo con este secretario de Educación, quien nos dice así francamente, esto querían, esto pedían, pero llegamos a estos acuerdos. Entonces, pues respecto a los Teachers Prony, dice, no se les ha pagado y no se les pagó por falta de dinero, porque dinero sí había. Lo que pasa es que de la federación nos llegó la indicación y no me permitieron pagarle. Entonces, pues ustedes recordarán que platiqué con la Teacher Esperanza, quien encabezaba este movimiento, y decía pues que a final de cuentas iban a regresar a trabajar, pero bajo protesta. Ahora esperemos que el secretario, ya que simpatiza con los Teachers Prony, pues les busque una basificación y que obtengan derechos, porque ellos están bajo contrato sin nada que los beneficie. Entonces, pues el que se les consiga una base, eso les va a ayudar y enormemente, y vaya que se lo merecen porque tienen años trabajando de este modo. Pasó lo mismo, Sujei, lo mismo. Llegan, cierran la secretaría, ahí nos quedamos, atorados. Le dije, yo no negocio con la secretaría cerrada. El día que sueltan la secretaría, hicimos una mesa de negociación. Lo que pasaba con los CADIs es algo claro. Ellos estaban solicitando incrementos presupuestales anuales a los CADIs muy, muy, muy fuertes. El gobierno del Estado, bajo las condiciones que está, no puede ya seguir subiendo esto. Son 75, casi 80 millones de pesos de origen federal que vienen etiquetados para ellos, y la otra parte es del gobierno del Estado. Entonces, pues CADIs buscaba tener un incremento para este año en cuestiones que nosotros ya no podíamos. Se les explicó, se tenía un acuerdo inicial de un monto establecido. Recordemos que ellos tienen una nómina donde la hacen por contratos. Hicieron incrementos salariales. Yo hice un cálculo, les comenté a los maestros de Cádiz, oiga, al paso que van, el dinero que tienen no les va a alcanzar en el año, y el gobierno del Estado no tiene para hacer ampliaciones presupuestales. Y de ahí surge el problema. O sea, se confiaron en que el gobierno nos dé. Así es, porque cada año lo hacían así. Presionamos, hacemos y obtenemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer con la transparencia en los CADIs, secretario? Es un tema que hay que estar trabajando, pero también hay que hablar lo bueno, ¿eh? En la mesa de negociación no encontramos oposición de ellos para poder revisar, hacer supervisión escolar. De hecho, es un buen sistema. Hacer supervisión académica. Es un sistema bueno porque pues tiene alimentación, tiene jornadas ampliadas, que es lo que buscamos en una buena educación. Era el modelo similar a lo que teníamos de escuelas de tiempo completo. Que luego, qué extraño, ¿no? Pues, los mismos CADIs siendo de 4T, allá en el Congreso desaparecen las escuelas de tiempo completo. Sí. Y además, Sujei, que bajo las condiciones del gobierno del Estado, todos debemos entender pues, que nos dañaron a todos. Los dineros que se llevaron, que mal se usaron y todo eran dineros públicos. Y hoy nos están haciendo falta.
Entonces, si incrementamos presupuesto a organizaciones como los CADIS o cualquier otra, pues vamos a llegar el día en que no vamos a tener para pagar quincenas de los maestros, por ejemplo. Entonces, el gobierno del estado, pues sí les dijo, a nosotros podemos hasta aquí, díganos si con esto acordamos, y si no, pues ni hablar, ¿verdad? Tocó el tema también de los CADIS, que es un tema interesante, que son escuelas francamente de mucha calidad, además tienen alimentos para los alumnos, les dan desayuno, colación, les dan comida y un sinnúmero de clases con gente muy preparada. Dice que la federación les da a los CADIS 85 millones de pesos y otros 85 aquí en el gobierno estatal. Además explicó el secretario cómo inició el problema, que es lo que me llama la atención, ¿verdad? Cómo se inició, el por qué inicialmente no hubo mesa de diálogo, y además nos explicó qué era lo que les solicitaban y a qué acuerdos llegaron. Obviamente, pues yo estaba esperando que le preguntara la conductora Sujei, pues del caso de la sección 12, porque también ellos tomaron la secretaría e incluso las oficinas de UCICAM. Ahí en UCICAM, de hecho, los recibieron y hubo un diálogo con ellos. Entonces me hubiera encantado que nos dijera el secretario de Educación, pues los de la sección 12 vinieron y pidieron esto y llegamos a estos acuerdos. A mí no me molestaría incluso una toma cuando se tiene una razón. Sí, porque ha habido causas justificadas, muchas justificadas. Si no le pagaron como fue en el sexenio pasado, la quincena a los maestros, el aguinaldo, los bonos o algo. Sí, claro. Pues claro, por supuesto. O expresiones que se dan, tampoco hay que ser de piel tan delgadita. Lo que no podemos seguir es usando a la institución, a la Secretaría de Educación, de que voy, cierro y logro lo que quiero, ¿verdad? Así no va a funcionar el sistema. Y aquí nos menciona algo interesante también. Cuando él entiende que la secretaría sea tomada, que obviamente será cuando sea una causa justificada. Obviamente, pues en el sexenio anterior, en el gobierno anterior, pues nos decían y nos daban fechas o pactaban o se abrían mesas de diálogo con el CENTE y la secretaría y nos decían, les vamos a estar pagando tal y no lo pagaban. Les vamos a abonar tal y no lo abonaban. Va a pasar esto y no pasaba. Entonces, bueno, ahí se entiende que él es consciente de que esto pueda ocurrir y de que aún así se puedan sentar a dialogar. Entonces, este programa esperemos que nos permita en poco tiempo empezar a subir y tener pues otro nivel educativo en Durango. ¿Dónde están las deficiencias en lo educativo en Durango específicamente? Es en el logro académico, obviamente. Cuando vas y mides, los alumnos deben de tener ciertos conocimientos para su edad en diferentes grados y no los traen. ¿Quiénes fallaron ahí? Todos. No, y empezando por la autoridad educativa, porque luego vamos a iniciar, como se hizo en el sexenio de Peña Nieto y la reforma educativa, donde se quería culpar al maestro de esto, cuando el sistema somos todos. No, hasta los padres de familia. Padres de familia, sí. Maestros, alumnos, comunidad en general, y obviamente la autoridad educativa, que al último es la que rige y la que tiene los elementos. La que debe de exigir, ¿no? La que debe de exigir. Claro. Entonces, aquí en Durango era lógico, Sujei, que si ya vimos y hablamos ahorita de que si era la dejaron colapsada administrativamente, ¿por qué la academia iba a estar bien? Pues lo lógico era que estuviera todo en dificultad. Aquí tocó el tema de el Mejor Edu, porque el Mejor Edu es el que nos posicionó en el lugar número 24 de 28 escuelas que se acaban de evaluar. Yo en lo particular estoy en una escuela que es piloto de Mejor Edu y acabamos de presentar este examen que evalúa no los conocimientos que tiene, sino habilidades en otros sentidos. La verdad es que en lo particular a mi grupo le fue bastante bien, y es que los 2 años que se estuvieron en pandemia, pues es lógico que representaran un decaimiento en los niveles educativos, por supuesto. Con estos meses que ya tenemos trabajando, definitivamente ha habido un incremento en habilidades de todo tipo de nuestros niños, así es que pues seguramente con la aplicación que ya le estamos dando los maestros diaria, presencial a los alumnos, más las otras medidas que trae el gobierno del estado, como las aulas virtuales,
donde por cierto les aviso que en mi escuela tenemos cañones casi todos los grupos, así es que ojalá que nos seamos beneficiados con esto de las aulas virtuales. Y lo que me agradó también es que dice, bueno, pues esto es responsabilidad de todos, porque así tiene que ser, empezando por las autoridades. Y mencionaba la reforma de Peña Nieto. Efectivamente, ahí se buscó denostar porque se quería privatizar la educación. Entonces, la denostación hacia los docentes, trabajadores de la educación era incesante, constante. Y ha dejado su huella, todavía no nos podemos recuperar de ello. Debemos de buscar y procurar el resignificar la labor del maestro. Lo tenemos que hacer por bien de todos, porque al final de cuentas en sus manos está el moldear estas criaturas que van a ser en un futuro los ciudadanos. Sí. Que pues van a estar gobernando, que van a estar viviendo y tenemos que lograrlo de mejor manera. Por eso hay una parte a mí de la nueva escuela mexicana que sí me gusta, y lo digo así sin cortapisas, más allá si eres 4T o no eres 4T, la parte del humanismo. Esa parte de la escuela mexicana sí me agrada, porque no es solo las matemáticas son importantes, sí, la física, la química, pero también la literatura, también la educación física, el cuidado del medio ambiente. No podemos seguir clasificando materias duras y blandas y pensar que no son importantes. Es tan importante una como otra. ¿Qué ganamos con formar un muchacho lleno de contenidos académicos si va a terminar metido en las manos de grupos del crimen organizado usando esa inteligencia para el mal? Debemos procurar ciudadanos felices y que sean íntegros en su proceder, en su manera de ser, de tal manera que no dañen a la sociedad. Sí, eso sensibles. Debe de ser sensibles a ello. Y ahí pues es una labor de todos. Yo no estoy de acuerdo que el padre de familia sienta o piense que al dejar a su hijo en la escuela es obligación total del maestro su educación. Pero fíjate que muchos piensan así, ¿eh? Así es. Sí, y piensan que es responsabilidad del maestro que le enseña a ser respetuoso al niño, cuando esos valores vienen de casa. Vienen de casa. ¿Qué hacen las armas en las escuelas? ¿De dónde las tomaron? Es porque hay armas en la casa. Claro. ¿Qué hacen las drogas en las escuelas? Es porque el ambiente de donde viene el niño está lleno de drogas también. Bueno, aquí escuchamos palabras como resignificación, que de momento puede ser que no se entienda, o redignificación del trabajador docente. Y es que definitivamente pues los maestros enseñamos, lo decía bien ahí Sujei, los padres de familia a veces quieren llevar a los hijos a la escuela y que ahí se les enseñe todo, valores, principios. No, la verdad es que había un dicho que rezaba de la siguiente manera: en la casa se educa y en la escuela se enseña. Esto quiere decir que todos somos corresponsables de la educación de nuestros niños. Todos, padres de familia, maestros, autoridades escolares, todos tenemos algo que aportarle. Y si dejamos de hacerlo, pues obviamente no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Pues hasta aquí llegó la desfragmentación de esta entrevista interesante con el secretario de Educación, el doctor Guillermo Adame Calderón. No da datos duros todavía porque la investigación recién empieza. Entonces en un mes más pues estaremos esperando los datos duros. Hasta aquí la información. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Como siempre, la mejor opinión es la tuya. Gracias por haber llegado hasta este punto en el video. Te leo en los comentarios, por favor. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.